Ya llevamos una semana probando los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, los modelos más avanzados de la nueva generación, que pese a no haber revolucionado, han despertado más expectación que los iPhone de hace un año, gracias a algunos añadidos que vamos a analizar en este vídeo. Hablemos del diseño de estos nuevos iPhone, que presentan algunas diferencias destacables en comparación con la generación anterior. En primer lugar, los bordes de titanio reemplazan al acero inoxidable, lo que no solo les da un aspecto elegante, sino que también los hace más cómodos de sostener en la mano gracias a su contorno. Además, los biseles de la pantalla son más delgados, lo que ha permitido a Apple reducir el tamaño del dispositivo en unos milímetros sin comprometer el tamaño de la pantalla. El interruptor de silencio ya no está y ahora contamos con un botón de acción programable que nos permitirá ejecutar rápidamente diferentes acciones del sistema. Y por último, pero no por ello menos importante, el conector Lightning ha dicho adiós para dar paso al tan esperado USB-C. Más adelante profundizaré más sobre este. En cuanto a colores, tenemos disponibles 4 opciones: titanio natural, titanio azul, titanio blanco y titanio negro. El titanio es uno de los cambios más significativos que notamos en el diseño de estos iPhone cuando los tenemos en la mano. No solo es visualmente atractivo, sino que también ha permitido que estos modelos sean unos 20 gramos más ligeros que la generación anterior. Sin embargo, no todo es positivo. Desde el principio se puede apreciar que las huellas y la grasa de nuestras manos se marcan con bastante facilidad, especialmente en los iPhone más oscuros. Incluso en su página de soporte, Apple explica que usar estos iPhones sin funda puede provocar una alteración temporal del color del marco exterior y da, una serie de consejos para limpiarlo y recuperar su apariencia original. Eso sí, y dejo esto claro, no se acerca ni por asomo a la cantidad de huellas que se reflejaban en los modelos de acero inoxidable, como pueden ser los iPhone 14. Yo particularmente os aconsejaría usar una funda transparente en caso de querer seguir luciendo su diseño sin preocuparos de esto. Ya lo comenté en mi vídeo de primeras impresiones, pero estos iPhone son más cómodos de sostener en mano gracias a unos nuevos bordes que son más contorneados, algo que seguramente ya hayáis escuchado a todos los que han analizado este teléfono, pero es que es una realidad. El otro día en Madrid había muchas personas que me confesaron que no iban a usar funda en este iPhone y que apreciaban mucho este cambio, así que por eso lo comento. La pantalla de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max sigue siendo la misma que la generación pasada. Obviando la pequeña reducción de los biseles, contamos con una Super Retina XDR con tecnología ProMotion que se ve muy bien en cualquier situación, siendo capaz de llegar hasta los 2000 nits de brillo en exteriores, lo cual hace que puedas usar estos iPhones sin que el sol te afecte lo más mínimo. Otro cambio importante en el diseño que vale la pena destacar es el nuevo botón de acción. Este botón se puede ajustar para realizar diferentes acciones y debo decir que el pasado fin de semana me resultó muy útil para acceder rápidamente a la cámara y hacerme esta foto con Tim Cook. También veo muy práctico su uso para configurar diversos atajos, ya sea para abrir rápidamente una aplicación o incluso un atajo personalizado como el que tengo yo para activar o desactivar el Wi-Fi y los datos móviles de forma nativa cada vez que salgo o llego a casa. Eso sí, ahora toca acostumbrarse a mutear el iPhone desde el centro de control si decidimos usar este botón para otras acciones. En fin, veremos qué nos depara el futuro, pero fijaos que yo no veo para nada descartable que Apple dote a este botón de acción de más configuraciones posible en el futuro. Ojalá que sea así. Queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen 3 tipos de funda: la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable para adaptarse a tu estado de ánimo. Las fundas de Rhinosil cuentan con versiones compatibles con MagSafe para poder cargar el iPhone con esta tecnología o usar accesorios magnéticos para el coche o donde sea. Y ojo, porque todas sus fundas cuentan con garantía de por vida, por lo que si se te rompe la que compres podrás pedir una nueva. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque también venden muchos más accesorios y hacen envíos a todo el mundo. Además, si usáis nuestro enlace y al momento de realizar la compra añadís el código manzana23, obtendréis un 15% de descuento.
El sistema de cámaras de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max ha mejorado en gran parte el trabajo que hace el chip A17 Pro a la hora de procesar las imágenes con aprendizaje automático y la incorporación de una nueva lente teleobjetivo en el iPhone 15 Pro Max. Para ser más exactos, ambos cuentan con un sistema de triple cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f1.78, una ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con una apertura 2.8. No hay cambios en este aspecto con respecto a los iPhone 14 Pro de hace un año, pero sí en la forma en la que se aprovecha el sensor principal para ofrecer hasta 7 distancias focales con calidad óptica. Cuando abres la cámara del iPhone, ahora podremos disparar en macro, en 0.5, que es el equivalente a 13 mm, en x1, que es el equivalente a 24 mm, por 1.2, equivalente a 28 mm, por 1.5, equivalente a 35 mm, por 2, equivalente a 48 mm, y aquí están las diferencias. Por 3 en el iPhone 15 Pro, que sería el equivalente a los 77 mm, o por 5 en el iPhone 15 Pro Max, que sería el equivalente a una lente de 120 mm. En el iPhone 15 Pro se mantiene la misma lente por 3 que teníamos en los iPhone 14 Pro, pero con el Pro Max, Apple ha diseñado una estructura que se pliega debajo del objetivo y refleja 4 veces los rayos de luz, recorriendo más tiempo el mismo espacio y ampliando la distancia focal hasta conseguir ese por 5 equivalente a una lente de 120 mm. Este diseño lo han llamado Teraprisma y además viene con un módulo de estabilización óptica que se mueve en las 3 direcciones y que ofrece hasta 10.000 microajustes por segundo. Me ha sorprendido gratamente lo bien que estabiliza cuando hacemos fotos o vídeos a mano. Ahora os cuento con más detalle. Además, y como os decía, estos iPhones se benefician de algunas mejoras en el software y procesado de imágenes. Por ejemplo, ahora todas las fotos que disparemos con la cámara principal en sus 3 posibles distancias focales contarán con una resolución por defecto de 24 megapíxeles, algo que también es posible en los iPhone 15 normales y me lleva a preguntarme por qué Apple no lo permite en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max que equipan el mismo chip. Otra novedad es que ahora el Photonic Engine que usa Apple para mejorar sus fotografías también funciona en modo noche y en modo retrato. Este combina los mejores píxeles de una imagen en máxima resolución con otra optimizada para captar la luz, permitiendo resultados aún mejores en condiciones complicadas. El Smart HDR también ha mejorado ofreciéndonos un mejor rango dinámico que se nota especialmente en esas fotografías con luz natural donde el sol está pegando fuerte. Y ahora el modo retrato se activa de forma automática para capturar el mapa de profundidad cuando detecta que estamos fotografiando a una persona, a un perro o a un gato. Lo bueno de esta función es que nosotros podemos hacer la foto normal sin preocuparnos del control de profundidad y después con calma podemos ajustarla si así lo deseamos. Durante estos días he estado haciendo un montón de fotos con estos nuevos iPhone y debo decir que los resultados son muy buenos. Os estaré poniendo algunos ejemplos disparados en diferentes distancias focales durante estos días, aunque debo decir que la que más me ha gustado con muchísima diferencia es la por 5 del iPhone 15 Pro Max. No solo le da un look muy bueno a las fotos, sino que además es bastante luminosa para lo que es costumbre ver en este tipo de lentes. Estuve viendo varios vídeos de canales americanos que han comparado este iPhone con el S23 Ultra, por ejemplo, y el resultado es cuanto menos llamativo. No obstante, pues sí, a ver, el iPhone sale perdiendo si hablamos del rango de zoom máximo. Las fotos que disparamos con la cámara principal tienen el doble de resolución que antes por defecto, que podremos ajustar desde los ajustes de la app de cámara junto con el tipo de formato que queremos usar cuando queramos obtener fotografías de 48 megapíxeles. En vídeos también usé esta lente teleobjetivo de la que os vengo hablando y la verdad que me vino genial para estas grabaciones que hice en el Apple Store de Sol a una distancia bastante considerable. Además se puede apreciar la gran estabilización que tiene porque todas estas grabaciones las hice a mano alzada. Y ahora mirad este vídeo que he grabado con el iPhone 15 Pro Max utilizando la lente por 5 y el modo acción. Una lente por 5 que está muy bien estabilizada, pero si encima le sumas el modo acción, pues fíjate, la previsualización parecía un desastre, pero luego el resultado es la leche. Es cierto, sí, lo sé, porque lo puse en Twitter también, que el resultado que os estoy poniendo no tiene una paloma encima. Bueno, el vídeo que grabé con la paloma es este, que como veis tenía una tasa de fotogramas menor y para este vídeo prefería utilizar una tasa de fotogramas mayor como esta, donde ya además el encuadre era mejor. Pero como veis, el resultado era igual de bueno. O sea, chapó. Para mi gusto, el por 5 es mejor que el por 3 del iPhone 15 Pro, por lo que en mi caso, esto pues haría decantarme por el iPhone 15 Pro Max en cuanto a cámaras. Y ojo, a ver, no quiero decir que el por 3 sea malo, para nada, pero es cierto que la diferencia que te da el por 5
es mayor, ¿no? Cuando vas haciendo el paso entre diferentes cámaras, ¿no? No sé, a mí al menos me aporta una mayor versatilidad en cuanto a distancias focales. Ahora bien, muchos pensaréis, ¿se notan las mejoras en el procesado de las imágenes con respecto al iPhone 14 Pro? Pues lo cierto es que sí, a ver, no una barbaridad, pero sí. Por ejemplo, en esta foto que estaréis viendo, el iPhone 14 Pro Max quemó mucho más el lado izquierdo de mi rostro con respecto a la fotografía hecha con el iPhone 15 Pro Max. Aquí os estoy mostrando otro ejemplo que hice en el Apple Store de Sol, en el que se puede apreciar cómo supo gestionar bastante bien la luz directa que estaba dándome de lleno. En cuanto al modo retrato, se agradece que el Photonic Engine intervenga para conseguir resultados tan buenos como los que os estaré poniendo, con un gran nivel de detalle, de color y también de luminosidad. También me gusta que capture el mapa de profundidad por defecto cuando disparemos una foto con la lente principal. El indicador de que esto lo está haciendo es esa F que saldrá en la esquinita inferior. Y ahora os estaré poniendo también algún ejemplo de fotografía nocturna para que veáis los resultados y que, en general son bastante decentes. No es el tipo de fotografía que más he hecho durante estos días, pero en un momento dado, si necesitáis hacerla, pues aquí estáis viendo. Es complicado en una review general profundizar mucho más porque, esto sería más propio de un análisis a fondo solo de las cámaras, el cual está en camino, se va a encargar Fabián de hacerlo. Pero si os interesa, decidme en los comentarios y ya vemos qué tipo de pruebas podríamos hacer en ese vídeo próximamente. La cámara True Depth de este nuevo iPhone sigue siendo la misma que la generación pasada, es decir, mantiene los 12 megapíxeles con una apertura f1.9. Los resultados que podemos conseguir con esta son bastante decentes y las condiciones acompañan tal y como podéis ver en estas fotografías. En cuanto a grabación de vídeo, contamos con los mismos formatos que teníamos hasta ahora: modo cine 4K a 30 fotogramas por segundo, modo acción y grabación de vídeo ProRes en 4K a 30 fotogramas por segundo si tenemos el iPhone de al menos 256 GB de almacenamiento. Aunque gracias al USB-C, si conectamos un almacenamiento externo, podremos grabar en este formato ProRes en 4K a 60 fotogramas por segundo. Además, en los ajustes podremos elegir el formato log para que cuando grabemos en este modo podamos tener una mayor flexibilidad a la hora de editar los colores. Si queréis ver cómo graba este iPhone, os invito a ver el vídeo que subimos a principios de semana, grabado íntegramente con el iPhone 15 Pro probando sus diferentes modos. Mientras hablo, os estaré poniendo algún ejemplo del modo cine en acción, consiguiendo resultados bastante profesionales. El procesador de estos nuevos iPhone es el chip A17 Pro, el primer procesador de Apple fabricado en un proceso de 3 nanómetros y del que debo reconocer que esperaba un mejor rendimiento, sobre todo en cuanto a eficiencia. Apple en su presentación afirmó que el nuevo chip A17 Pro ofrece un aumento de hasta un 10% en la velocidad de la CPU en comparación con el A16 del año pasado y un aumento de hasta un 20% en la velocidad de la GPU. Y es importante remarcar el hasta, porque las pruebas que hemos hecho efectivamente confirman que es casi inapreciable la diferencia con respecto al iPhone 14 Pro Max, al menos en el uso cotidiano. Si hacemos un test con la app Geekbench, el resultado en mi iPhone 15 Pro Max ha sido de 2.893 puntos en single core y 6.914 puntos en multicore. Si lo comparamos con los puntos que conseguí en mi iPhone 14 Pro Max, efectivamente vemos una mejora, pero no es nada del otro mundo pese a contar con una arquitectura en teoría mucho más potente y eficiente. Usando la misma app también hice un test para ver la puntuación en la prueba de la GPU y esta fue de 27.357 puntos. En esta imagen que estáis viendo podéis apreciar en qué posición queda con respecto a otros procesadores de Apple, quedando claramente por delante con respecto a los otros iPhone, pero por detrás del procesador M1 y M2 de los iPad. No obstante, este chip A17 Pro introduce varias características nuevas que merecen la pena comentar, sobre todo por el enfoque gaming que Apple ha querido darle a este iPhone. Cuenta con soporte a Metal FX Upscaling para poder jugar a juegos en resoluciones altas sin problemas de rendimiento. También utiliza el trazado de rayos por aceleración de hardware que cuadruplica la velocidad con respecto al trazado de rayos basado en software. Por tanto, los juegos que utilicen esta tecnología se moverán mejor en este iPhone. De ahí que hayan anunciado juegos de consola con gráficos de última generación como Resident Evil Village o Resident Evil 4 Remake que llegarán próximamente. Hay algunos usuarios que ya han podido probarlos y reconocen que se mueven muy bien. Con respecto al procesador tengo varias cosas que comentar. En el día a día el rendimiento es excepcional para cualquier tarea y pues no tengo ningún pero que poner en este aspecto. Aunque sí que debo decir que en los primeros días que estuve usando el iPhone, que fue cuando más caña le metí, se calentaba con relativa facilidad afectando tanto a su rendimiento como a su autonomía.
Hay canales chinos que han estado haciendo pruebas muy exigentes del procesador y bueno, han sacado la conclusión de que este modelo tiene una bajada de rendimiento importante relativamente pronto, dado que no controla muy bien la temperatura. Precisamente hice un test en la app 3D Mark que consiste en una prueba de 20 minutos moviendo gráficos de alta resolución y se puede ver cómo hay una gran diferencia entre los resultados obtenidos con Loop 1 con respecto al último, al 20. Existe un evidente estrangulamiento que entiendo que podrá arreglarse en algo con alguna actualización de software que cape los picos máximos de rendimiento que podría alcanzar este procesador y así hacer que la temperatura no se eleve más de la cuenta. Pero claro, es una faena. Insisto que para el uso cotidiano que hacemos prácticamente la mayoría de usuarios, no es algo que deba preocuparnos porque, insisto, que la temperatura está bastante controlada en todo momento y realmente solo se nota cuando empiezas a achucharle con aplicaciones gráficas de alto rendimiento. Pero claro, aquí es donde entrarían los juegos y teniendo en cuenta el enfoque que ha querido hacer Apple con este iPhone, pues miedo me da. Sobre todo porque si jugamos a juegos de altísimo nivel, como por ejemplo los Resident Evil, es previsible que el rendimiento acabe siendo lastrado en cuanto la temperatura del teléfono se empieza a elevar y, pues por supuesto, esta no sea capaz de controlarse. Yo durante estos días he probado los típicos juegos a los que suelo acudir cuando tengo un rato muerto en mi día y me apetece pues, jugar algo en mi iPhone, como puede ser, por ejemplo, el Call of Duty Mobile. Y lo cierto es que después de una larga sesión, el teléfono se calienta un poco, pero su rendimiento no se ve lastrado, por lo que entiendo que será más notable en aquellos juegos donde se requiera prácticamente la máxima potencia del chip. Y decía al principio de este bloque que esperaba más con respecto a la eficiencia energética de este chip, precisamente porque no he notado ese plus en cuanto a autonomía con respecto al iPhone de hace un año. Se esperaba que esta arquitectura no solo significase un aumento de rendimiento considerable, sino también una mejor eficiencia energética. Según la propia Apple, la autonomía de estos no difiere con respecto a la de los iPhone 14 Pro. La batería de mi iPhone 15 Pro Max, que es el que más he estado utilizando durante estos días, parece que ha mejorado un poco con respecto al modelo de hace un año, al menos en el uso cotidiano. No obstante, si apretamos al procesador con aplicaciones o juegos que lo lleven a su máximo rendimiento, el consumo energético es mayor que con respecto a la A16 Bionic, por lo que ahí sí podríamos ver que la batería tenga peores registros. Precisamente el usuario chino al que hacía referencia con respecto a las pruebas de rendimiento hizo un test para medir la autonomía en diferentes modelos y se pudo comprobar cómo los nuevos iPhone están por detrás de los modelos que usan el A16 Bionic. Eso sí, pidiendo al procesador la máxima potencia. Luego hay otros creadores de contenido como MrWho's de Boss que hicieron un test de autonomía entre varios iPhone y el iPhone 15 Pro Max fue el segundo con mejor resultado por detrás del iPhone 15 Plus, por lo que, como digo, los resultados pueden variar en gran medida dependiendo del tipo de apps que usemos en cada momento. Precisamente hablando de la batería y a modo de curiosidad, contamos con dos nuevos ajustes en estos nuevos iPhone. El primero está dentro del apartado de salud de la batería y nos permite poder limitar la carga al 80% aunque tengamos el iPhone todo el rato conectado a un cargador. Y el segundo ajuste realmente es informativo y lo encontramos dentro del apartado de información de nuestro iPhone y nos permite ver los ciclos de carga que llevamos consumidos en nuestra batería. Esto es posible gracias a un nuevo controlador que han incorporado en estos modelos. En cuanto a conectividad, estos iPhone cuentan con soporte para Wi-Fi 6E, lo que permitirá un mejor rendimiento cuando nos conectemos a redes de este tipo, Bluetooth 5.3 y, como decía al principio, el tan esperado por muchos USB del tipo C. Particularmente yo celebro que hayan dado el paso a este nuevo conector, no solo por la comodidad que resulta poder usar un cable para poder cargar todos tus equipos, sino también por la mejora en las velocidades de transferencias de archivos cuando conectamos el iPhone a un ordenador. Precisamente estos modelos soportan velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, aunque eso sí, para llegar a estas velocidades tan altas necesitaríamos el cable Thunderbolt correspondiente. También con este conector podremos dar energía a otros dispositivos, como por ejemplo los AirPods, el Apple Watch o incluso otros iPhone, en el caso de que necesitemos darle un poquito de energía, por ejemplo, al móvil de nuestro amigo. Y otra ventaja que quiero destacar de este conector es la posibilidad de poder conectarlo a monitores o a la televisión para duplicar la pantalla para poder disfrutar de juegos, como os mostré en mi vídeo de primeras impresiones. No obstante, las posibilidades ya las marcará cada usuario en función de lo que necesite cuando conecte el teléfono a la pantalla.
Bueno, y momento para mis conclusiones. A ver, obviamente estos dos iPhones son unos auténticos telefonazos, pero no creo que hayan dado el salto suficiente para que, bueno, sean recomendables si ya tienes algunos de los iPhone 14 Pro o 14 Pro Max. Hemos llegado a un punto en la industria de los smartphones en el que ya prácticamente ninguna empresa hace un salto considerable con respecto al modelo del año anterior, y Apple pues no es una excepción. Al final, los usuarios que renovamos cada año nuestro teléfono no somos el público objetivo al que se dirige Apple cada año. El ciclo de renovación de un iPhone suele ser de unos 3 o 4 años aproximadamente en la mayoría de los casos. Y evidentemente para los usuarios que se vean en esa situación, el cambio a estos nuevos modelos va a suponer una gran mejora con respecto a lo que tenían. Y ojo, porque esto que os estoy contando no solo se aplica a Apple. Todas las marcas de telefonía hoy en día están dando pasos muy pequeñitos cada año, por lo que el ciclo de renovación de todos los smartphones cada vez se alarga más. Entre los dos modelos este año me quedo sin duda con el iPhone 15 Pro Max. No solo por las ventajas que ya tiene con respecto al modelo más pequeño, como puede ser una mayor pantalla y una mejor autonomía, sino por la nueva cámara teleobjetivo, que a mí la verdad me ha encantado. Por último, también quiero hacer un comentario con respecto al precio. Afortunadamente, todos los rumores que hablaban de una subida de precios no se cumplieron y tenemos unos iPhone 15 Pro con unos precios bastante interesantes con respecto a sus competidores directos. Principalmente porque en un momento en el que todos los fabricantes están subiendo sus precios, Apple los ha bajado. El iPhone 15 Pro parte de 1.219 euros con 128 GB de almacenamiento y el iPhone 15 Pro Max de 1.469 euros con 256 GB. Si queréis comprar estos iPhone o incluso alguno de los modelos anteriores, os voy a dejar en la descripción el enlace a la web de Katwin. Echadle un vistazo porque, además de dar un servicio excepcional, seguramente encontréis stock del modelo que deseáis. Además, os regalan 3 meses gratis de los servicios Apple, así que yo aprovechaba. En fin amigos, pues ahora sí, hasta aquí este análisis de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Antes que nada, bueno, por supuesto, daros las gracias si habéis llegado hasta el final, pediros un like, que os suscribáis si no estáis suscritos y también dar las gracias a los suscriptores de La Manzana Mordida Plus. Visitad lamanzanamordida.com para poder disfrutar de ese contenido extra que publicamos además de los vídeos de este canal. Véase, un podcast semanal, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y donde podéis también hablar con nosotros y también podéis llevaros regalitos cada mes. Precisamente, gracias a algunos de nuestros suscriptores VIP, hemos podido poner algunas fotografías en este análisis, así que gracias a cada uno de ellos. Yo por mi parte me despido hasta un próximo vídeo aquí, que será en La Manzana Mordida muy pronto, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!